pues un saludo a Elder, si nos escucha bien, si no tienen de pronto ningún inconveniente en el sonido. Sí, se escucha perfecto, gracias. Listo, perfecto. Bueno, Elder, darle la bienvenida a este espacio de Parchémonos. Bueno, como ya Diana lo había dicho, este espacio pues es como con la finalidad de como de compartir el conocimiento eh, ante todas las personas sobre estos componentes que tengan que ver con biodiversidad. Hoy pues Elder nos va a hablar como un poco sobre, sobre, sobre abejas. Bueno, ya él ahorita pues nos contará como a fondo exactamente de qué se trata. Pero bueno, Elder es biólogo de la Universidad del Quindío, actualmente es estudiante de maestría del Instituto Nacional de Ecología, INECOL, y trabajas también en el laboratorio de biodiversidad en paisajes neotropicales, ¿cierto, Elder? Sí, Perfecto, bueno, entonces, Elder, darle la bienvenida en este espacio. eh, Puedes arrancar en cualquier momento. Muchas gracias. vale, muchísimas gracias, Edward. Pues bueno, Y traíamos un mensajito aquí con ok, mucho cariño para todos. antes de arrancar, sin abejas no hay polinización, no hay agricultura, no hay alimentos, no hay animales, no hay humanos. Muchas gracias por acompañarnos, compañero, y es un honor para nosotros poder aprender contigo. es correcto, totalmente de acuerdo con esta frase. Bueno, sin más preámbulos, voy a proceder a compartirles mi pantalla para que demos inicio a esta charla. Perdón. ¿Me comentan si pueden visualizar la pantalla? Sí, Elder, ya la vemos. Ok. A ver. Ok, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos pues el día de hoy, a parcharnos por la biodiversidad del Valle del Cauca. El día de hoy vamos a hablar acerca de la vida en los cementerios, dónde nidifican los meliponinos y cómo influyen los atributos del paisaje en los ensambles de abejas sin aguijón que nidifican en los cementerios urbanos. Sabemos que hoy en día hay 4 factores que han sido reportados por diversos autores, los cuales nos indican que están generando un impacto negativo sobre la biodiversidad a nivel global, como lo son el cambio en el uso del suelo, el uso indiscriminado de pesticidas, el cambio global y la introducción de especies exóticas. En cuanto a las abejas, cuanto estos factores se relacionan con las comunidades de abejas que existen en el mundo, se ha detectado que las poblaciones tienden a disminuir o a desaparecer dentro de los ecosistemas, por lo que estas acciones son precursoras de la disminución o la extinción de algunas abejas. El día de hoy principalmente nos enfocaremos a uno de ellos, que es el cambio en el uso del suelo, principalmente la urbanización. ¿Sí me escuchan? Sí, Elder, sí te escuchamos, pero entonces vemos, no está todavía en presentación la pantalla. Ok, permíteme. Disculpen un momento. Tranquilo. Contarles también que este encuentro número 11 de Parchémonos por la Biodiversidad, pues también está en el marco de la celebración del Día de las Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, que venimos desarrollando pues durante estos días del mes de octubre. Ahí está bien, Elder, no hay problema. Las vas pasando, tranquilo. O le puede dar compartir toda la pantalla para que le pueda compartir de pronto todas las diapositivas. También. Ok.
A través del chat vamos a estar compartiendo el registro de asistencia. Es importante que nos puedan apoyar con él, dado que estamos organizando el tema de los certificados de participación para aquellas personas que tengan más del 85% de asistencia en estos encuentros de este año. Entonces, hacia el mes de diciembre van a estar llegando a sus correos electrónicos. ¿Me comentas si ya se puede visualizar bien? Ahí ya, listo, compañero. Dale ocultar y ya estamos perfectos. Ok. Listo. Perfecto. Disculpas ahí. Entonces, bueno, como les iba comentando, se han detectado 4 factores que pueden estar actuando de forma simultánea, y en cuanto a las abejas, pues han generado lo que es una disminución de las poblaciones o extinción en algunos casos. Pero veamos, la urbanización pues es conocido como un cambio en el uso del suelo, donde todos los ecosistemas naturales son transformados para dar paso a asentamientos urbanos, los cuales se han venido incrementando en las últimas décadas, dado las dinámicas poblacionales que hemos venido desarrollando los seres humanos. Y esto ha generado una respuesta, y es que a medida que aumentan los niveles de urbanización, a medida que vamos metiendo más cemento, la diversidad taxonómica, que vendría a ser el número de las especies que pueden haber dentro de un ecosistema, la diversidad funcional, que es cada una de esas funciones que nos brindan estos organismos que están dentro del ecosistema, así como la diversidad filogenética, disminuyen, y esto lo que provoca es una homogenización de la biodiversidad, que a la final va a terminar traduciéndose en una disminución en la calidad de los servicios ecosistémicos, dado que estamos inmersos en una red de interacción, y a medida que vamos alterando el ecosistema, esta red va disminuyendo en algunos componentes o aspectos que son principales, que son importantes. Sin embargo, algunos autores han encontrado que dentro de las ciudades hay zonas que pueden brindar refugio a una gran diversidad de flora o fauna, como lo son los parques públicos, los bosques urbanos, los campus universitarios, las zonas deportivas, y últimamente se ha venido revisando lo que son los espacios urbanos que conforman los cementerios, que también están cumpliendo un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad urbana. Por otro lado, cabe recalcar también que algo que se pudo ver aquí en ese trabajo, y que recalco que es de suma importancia, es la fabricación o la obtención de lo que vienen a ser los patios internos de las casas, los cuales hoy en día, pues digamos que con la transformación y la urbanización han venido disminuyendo, ya sea por conceptos estéticos o por algún tipo de riesgo que pueda presentar la presencia de ciertos árboles de gran tamaño en lo que son los patios de las casas. Asimismo, pues sabemos que se pueden establecer algunos organismos, pero el establecimiento o el éxito para que estos organismos se establezcan dentro de los ecosistemas urbanos va a depender de la interacción de múltiples factores, que pueden ser a escala local o a escala del paisaje. Entonces, dependiendo del tipo de vegetación que yo tenga en esa zona, de qué tan grande sea la zona verde que esté conservando dentro de la ciudad, del tipo de pasto que haya, asimismo, voy a tener un paisaje que sea muy heterogéneo, es decir, que tenga un poco de zona verde, un poco de zona urbanizada. Puedo tener paisajes fragmentados, y es decir, que son zonas verdes que están totalmente desconectadas o aisladas unas de la otra. También puedo tener un efecto de isla caliente. Cuando la urbanización el nivel de urbanización es muy alto, tiende a concentrarse mayor calor, y esto de cierta forma presenta una desventaja fisiológica para los organismos que habitan allí. Asimismo, diversos autores también han reportado que la urbanización no es del todo perjudicial para los organismos vivos. Se ha encontrado que algunos organismos tienden a responder de forma positiva cuando los niveles de urbanización son medios, es decir, no hay mucho concreto y hay zonas verdes, y tiende a disminuir a medida que este nivel de urbanización pues, se va incrementando. En cuanto a las abejas, tenemos que el ambiente urbano actúa como un filtro. Dentro de las abejas podemos encontrar abejas que tienen 2 tipos de dieta. Abejas generalistas, que se alimentan de cualquiera de los recursos que pueda estar disponible en el ambiente, o abejas especialistas que simplemente visitan cierta flor
con cierta forma, o sea, son muy específicas a la hora de tener el recurso floral. Esto el ambiente urbano lo filtra a poder albergar abejas que son generalistas, que son estas que pueden consumir cualquier tipo de recurso. Asimismo, también hay un filtro por tamaño corporal. Parece ser que los ambientes urbanos pueden establecerse abejas de porte pequeño en comparación con aquellas que son grandes. Nosotros afortunadamente nos encontramos en la región tropical y pues no tenemos una condición tan extrema en cuanto a la temporalidad de las estaciones como si la pueden tener en los hemisferios nortes o en el hemisferio sur, lo cual digamos que este rasgo en particular no nos afecta mucho, dependiendo del sitio en donde estemos estudiando. Y asimismo también las abejas presentan dos tipos de nidificación. Ellas pueden presentar variaciones, pero hay dos que están muy marcadas, que es abejas que nidifican bajo el suelo o en cavidades preexistentes, o abejas que hacen nidos que son totalmente expuestos. Al parecer, los ambientes urbanos favorecen a aquellas abejas que nidifican en cavidades preexistentes. Bueno, tenemos que en el mundo aproximadamente existen 20.000 especies de abejas, de las cuales para Colombia hay entre 900 y 1.500 especies. Sin embargo, esta cifra aún pues carece de síntesis porque falta mucho por hacer en este aspecto. Por otro lado, sabemos que casi el 95% de las abejas son solitarias y solo un 5% o un 3% son sociales. Asimismo, esta gran diversidad pues, se puede ver reflejada en abejas de diferentes tamaños, formas, poco peludas, más peludas, con antenas largas, etc. Entonces, toda esta biodiversidad está clasificada taxonómicamente en 7 familias, que son Melítide, Andrénide, Alítide, Stenotítide, Colétide, Megachilide y Ápide, de las cuales solamente 5 están para Colombia, que son Andrénide, Alítide, Colétide, Megachilide y Ápide. Prácticamente las abejas son las responsables de la polinización de entre un 95% de las plantas silvestres y más del 85% de las plantas cultivadas, por los que son unos insectos beneficiosos para el ser humano y para las dinámicas de los ecosistemas. Dentro de la familia Ápide hay un grupo de abejas que son las abejas corbiculadas, que están representadas por 4 tribus, que es Eulocínio, las abejas de las orquídeas, unas abejas muy carismáticas. Apini, donde podemos encontrar a Apis mellifera o la abeja de la miel. Bombini, que son los abejorros de los páramos o abejorros comunes. Y Meliponini, que viene a ser toda esta tribu que conforma el grupo de las abejas sin aguijón. Con respecto a la tribu Meliponini, o mal llamadas abejas sin aguijón, quiero hacer una aclaración, y es que no posean aguijón, porque todo el grupo de las avispas posee un aguijón, sino que el aguijón que poseen estas abejas es muy pequeño, tan pequeño que no es funcional. Entonces parece que no lo tuviera. Sin embargo, hay algunas abejas dentro de esta tribu que han desarrollado algunos métodos para defensa, como puede ser la mordida o la secreción de sustancias cáusticas. Asimismo, en la tribu Meliponini son abejas que conforman sociedades, es decir, hay diferenciación de castas. Podemos encontrar una reina, obreras, un zángano, y estas van a diferir morfológicamente. La reina la vamos a encontrar con un abdomen mucho más grande, dado que su función es poner los huevos que va a dar la futura descendencia, unas obreras que van a estar ayudando en la crianza de las abejas y en la recolecta de los alimentos y la manutención, la limpieza de lo que es el nido. Estas abejas también se comunican con el medio externo a través de estructuras muy elaboradas que son las piqueras. Y estas piqueras, como podemos observar aquí en la imagen, pueden cambiar de muchas formas, con muchas ornamentaciones, y esto de cierta forma nos puede indicar qué abeja, qué tipo, qué especie o qué género de abejas, qué grupo de abejas podría ser. Asimismo, dentro de este grupo encontramos abejas que son de alimentación necrófaga, es decir, van y colectan algunas sustancias en cadáveres en descomposición que luego van a utilizar para su nutrimiento. No todo es miel y néctar. Para Colombia, pues se registran aproximadamente 135, 136 especies.
distribuidas en 25 géneros. Sin embargo, pues este es uno de los grupos más estudiados en el país y es muy probable que dentro de poco esta cifra de 135 especies se eleve mucho más. Bueno, ¿qué sabemos de las abejas en ambientes urbanos en Colombia? A nivel global, el estudio de la ecología urbana se ha centrado sobre todo en las zonas del hemisferio norte. En Sudamérica tenemos una obsesión con Brasil y digamos que Colombia y México aún estamos allí empezando a hacer grandes esfuerzos para entender cómo se comporta la biodiversidad dentro de los ambientes urbanos. Con lo que respecta a las abejas, podemos comenzar con el trabajo realizado por la profesora Nates Parra y colaboradores en el 2006, donde estudian las abejas en los ecosistemas urbanos, principalmente en Bogotá, y el mensaje que ellos nos dejan es que en las ciudades hay espacios que pueden ser aprovechados por las abejas y que debemos de centrar una mayor atención y un mayor cuidado para poder proteger y en cierta forma conservar la melitofauna presente en estas zonas. Cabe destacar, que el trabajo también a nivel del país ha estado muy regionalizado. Entonces, en este caso hay 3 trabajos registrados para la ciudad de Villavicencio, que el primero es el 2006 por la profesora Nates Parra y colaboradores, donde se describen las abejas sin aguijón que nidifican en los cementerios de la Cordillera Oriental de Colombia. Asimismo, para el 2007, la profesora Nates Parra y Parra estudian la variación de las comunidades de abejas de las orquídeas en 3 ambientes perturbados, dentro de ellos el ambiente urbano. Luego, Nates Parra, para el 2008, estudia el efecto del cambio del paisaje de la estructura en las comunidades de abejas sin aguijón en Meta Colombia, incluyendo también paisajes urbanizados. Ya luego en Medellín, Vélez Ruiz y colaboradores en el 2013 nos hablan acerca del efecto ambiental y la fisiología para Tetragonisca angustula, en ambientes urbanos de la ciudad de Medellín. Para Cali, Martínez y colaboradores en el 2017 nos hablan acerca de la distribución espacial y hábitos de nidificación de Nanotrigona melaria en el campus de la Universidad del Valle. Asimismo, el mismo autor, en compañía de Tupac, para el 2019, nos hace un reporte acerca del polen recolectado por una especie de nanotrigona en 2 ambientes urbanos del Valle del Cauca. Finalmente, el año pasado, en la ciudad de Ibagué, desde la Facultad de Arquitectura, hicieron un trabajo para evaluar y comprender por qué las abejas estaban nidificando dentro de construcciones humanas, y al parecer han encontrado datos muy interesantes que están relacionados con la calidad y la disponibilidad del material para establecer sus nidos. Cabe destacar que hay mucha literatura gris, es decir, esta literatura gris hace referencia a tesis de pregrado, trabajos de aulas, pequeñas revisiones que no han llegado a ser publicadas, pero que tienen una información muy valiosa con respecto a las abejas en los ambientes urbanos en el país. Ante esto, pues nos planteamos un objetivo general, que fue evaluar cómo diversos parámetros de la composición del paisaje urbano circundante y el tamaño de los cementerios influían en las comunidades de abejas sin aguijón que nidificaban en los cementerios del Quindío y Valle del Cauca hacia la vertiente occidental de la cordillera central de los Andes colombianos. Como objetivos específicos nos planteamos, conocer quiénes son las abejas que están viviendo en esos cementerios. Luego, a partir de imágenes satelitales, cuantificar el área circundante de esos cementerios, qué composición de paisaje urbano tenía, si eran altamente edificadas, si tenían zonas verdes, si tenían zonas agrícolas. Y finalmente lo que hicimos fue relacionar la riqueza de especies y la abundancia de los nidos con estas características que medimos en el paisaje urbano circundante de los cementerios. El estudio se realizó en 27 cementerios municipales, 9 de ellos situados en el departamento del Quindío, 18 de ellos en la vertiente occidental de la cordillera central en el departamento del Valle del Cauca. La temperatura para el Quindío oscila más o menos entre 18 a 24 grados centígrados anual, para el Valle del Cauca es de 24 a 30, y una precipitación anual entre los 2.000 y 4.000 milímetros al año para el Quindío y los 1.000 y los 2.000 milímetros al año para el Valle del Cauca.
Las menores elevaciones las abarcamos en el departamento del Valle del Cauca desde los 920 metros sobre el nivel del mar, y las más altas en el departamento del Quindío, en Salento, a 1923 metros sobre el nivel del mar. Bueno, para saber quiénes son y dónde nidifican, lo que hicimos fue que durante 2 meses visitamos un cementerio, uno de estos cementerios, durante un tiempo aproximado de 3 a 4 horas, donde hicimos un barrido físico visual por todas las zonas. Esto con el fin de buscar los nidos que estuviesen allí presentes. Los nidos los pudimos detectar o localizar porque, pues como les comentaba, ellos tienen una morfología o unas estructuras particulares que te indica que están allí. Una vez el nido era localizado, con la ayuda de una red entomológica se tomaron 5 individuos por cada uno de los nidos, se depositaban el alcohol al 96 y se tomó apunte del tipo de sustrato donde se encontraba el nido. Los tipos de sustrato los clasificamos en sustratos artificiales cuando eran tumbas, que las tumbas, su función es donde se deposita el cadáver para llevar un proceso de descomposición orgánica. Luego están los osarios, que son los sitios donde se depositan los restos, que son las osamentas o el esqueleto que sobra de esta descomposición, que es fijada en otras estructuras que son mucho más pequeñas. Y como otros, calificamos aquellas zonas que fuesen techos, paredes o otras estructuras construidas por el hombre. Como sustrato natural, evaluamos los árboles y el suelo, si habían abejas nidificando en el suelo. Bueno, una vez hechas las visitas en los cementerios, todos los insectos se llevaron a la colección de insectos de la Universidad del Quindío, y con la ayuda de diferentes claves taxonómicas, la ayuda de estudiantes y especialistas del Laboratorio de Investigación en Abejas de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y la Universidad Autónoma Nacional de México, pudimos llevar a cabo todo el proceso de identificación y determinación taxonómica de las muestras para finalmente ingresarla en la colección de insectos de la Universidad del Quindío. Para entender cómo influyen los atributos del paisaje urbano sobre las abejas sin aguijón en los cementerios, pues lo que hicimos fue delimitar primero la escala del paisaje. Esto lo hicimos a partir de la toma de los datos de la distancia intertegular, que es una distancia corporal utilizada para saber más o menos la distancia de desplazamiento que puede tener una abeja. Tomamos 10 individuos por cada una de las especies obtenidas en el estudio, calculamos y obtuvimos que el máximo desplazamiento de la abeja más grande que estaba dentro de estas comunidades era de 300 metros. Luego procedimos a descargar las imágenes satelitales disponibles para las zonas más o menos entre el 2013 y el 2019, y trazamos un radio tomando como centro el cementerio. Una vez ya obtenido el buffer o la zona delimitada, lo que se hizo fue que en cada una de ellas se cuantificó el porcentaje de área urbanizada, entendiéndola como el cemento, el porcentaje de área de zonas verdes, que pueden ser parques, patios internos, avenidas, etcétera. Luego, áreas de uso agrícola, que en este caso para la región de estudio es o la caña de azúcar, principalmente para el Valle del Cauca, o cultivos de café y plátano para la región del Quindío. Finalmente, lo que se hizo fue que se calculó el área de cada uno de los cementerios para finalmente relacionarlos con la riqueza y la abundancia. Por medio de correlaciones, relacionamos lo que fue la riqueza de especies y la abundancia de nidos por especies con cada uno de los porcentajes calculados a partir de las imágenes satelitales. ¿Qué encontramos? ¿Quiénes están viviendo en los cementerios? Pues de los 27, 29 cementerios visitados, solamente encontramos abejas en 24 de ellos. En total, encontramos 364 nidos de abejas sin aguijón, repartidos en 5 géneros y 8 especies. Donde la especie más abundante es Tetragonisca angustula, o la llamada comúnmente como angelita, seguido de varias especies de Nanotrigona, como lo son Nanotrigona occidentalis, Gavoy, Pilosa, que son especies descritas recientemente en el 2019 para el país, Nanotrigona camargoy, Plebeia franki, y en menor proporción para Trigona rinconi y Scatotrigona postica. Hace un rato les comentaba que el primer estudio sobre abejas sin aguijón en cementerios se había realizado en el 2006.
Ellos encontraron en 11 cementerios de la Cordillera Oriental 203 nidos de abejas sin aguijón, 10 géneros de abejas repartidos en 15 especies. Entonces, digamos que aquí en lo que es el Valle del Cauca y del Quindío encontramos un mayor número de nidos, pero un menor número de especies. Estos resultados son contrastantes con lo que han encontrado otros autores en ciudades altamente urbanizadas de Brasil, de México y también de Colombia. Sobre la identidad de cada una de estas abejas, pues Tetragonisca angustula es una abeja muy conocida, es bastante utilizada en lo que es la meliponicultura. Esta nidifica en cavidades preexistentes y el hecho de tener esta gran afinación por nidificar en cavidades preexistentes las ha llevado a ser muy exitosas en ambientes urbanos junto con las abejas nanotrigona. Asimismo, como les comentaba, estas abejas son utilizadas en meliponicultura y actualmente, gracias a este trabajo, se pudo ampliar la distribución de Nanotrigona occidentalis para el Quindío y el Valle del Cauca, de Nanotrigona cavoy para el Quindío y el Valle del Cauca, y también de Nanotrigona camargoy para el departamento del Quindío. Tenemos otras abejas que se encontraban en menor proporción, como es Scatotrigona postica. Aquí la tenemos como con un asterisco porque el género Scatotrigona aún no ha sido revisada para el país, y esta es una aproximación que nos hacen desde México, donde ya hay una resolución un poco más fina en cuanto a este grupo de abejas. También se caracteriza por nidificar en cavidades preexistentes, y aunque este género en particular no ha sido registrado en meliponicultura, esta especie no ha sido registrada en meliponicultura, el género sí ha sido empleado en algunos sitios. Esta abeja también se caracteriza por tener un comportamiento defensivo un poco agresivo, y es que muerde, pero esto es siempre y cuando uno esté interactuando o esté molestando el nido. Ya luego hay abejas más pequeñas como Plebeia franki, que también nidifica en cavidades preexistentes, y Paratrigona rinconi, que tiene una particularidad, y es que su nido no es cubierto, sino que está totalmente expuesto. También es utilizada en meliponicultura urbana y está muy asociada a lo que son los ecosistemas de cafetales. ¿Dónde están nidificando estas abejas? Pues encontramos que el 88.5% de las abejas están nidificando en sustratos artificiales y solamente el 11.5% lo están haciendo en sustrato natural. Dentro de los sustratos artificiales encontramos que el 83.3% lo está haciendo en los osarios, ninguna lo está haciendo en las tumbas y solamente un 5.2% lo está realizando en otro tipo de estructuras. Esto puede estar relacionado principalmente porque los osarios son mucho más pequeños. Al ser mucho más pequeños, esto les permite a las abejas poder termorregular la temperatura dentro de la colonia y no tener que pasar malos ratos, por así decirlo, ya sea porque se aumenta la temperatura, la humedad o la presencia de otros enemigos como lagartijas o otros animales que puedan poner en riesgo todo lo que es la colonia. A diferencia de lo reportado en los cementerios de la Cordillera Oriental, allá sí reportan nidos en las tumbas. Sin embargo, creemos que puede ser que haya sido algún lapsus en tema de categorizar el tipo de tumba, porque en las tumbas normalmente se están llevando procesos de descomposición de cadáveres que de cierta forma pueden aumentar la presencia de bacterias o micropatógenos que puedan ser perjudiciales para las abejas que están nidificando allí. En cuanto al sustrato natural, el 11.5% que se registró lo están haciendo en árboles y no se encontraron nidos en el suelo. La explicación del por qué no se encontraron nidos en el suelo está muy asociada a la forma en que se construyen los cementerios. Y es que prácticamente lo que es el suelo está, en los cementerios que visitamos, lo que es el suelo está totalmente cubierto por cemento. Entonces eso no permite que las abejas puedan acceder al sustrato y se puedan establecer allí. ¿Por qué podría ser que hay más abejas nidificando en sustratos artificiales que en sustratos naturales? Esto puede deberse porque las ciudades están diseñadas, bueno, no están diseñadas, falta el diseño dentro de las ciudades como para crear espacios que sean mucho más armoniosos, pero por otro lado están
las especies con las cuales se está reforestando el arbolado urbano. Son muy pocos árboles o son árboles que no tienen un grosor suficiente en su tallo o que no cumplen con las características o las condiciones que requieren estas abejas para poder establecer sus nidos. Dentro de los osarios, las especies que se encontraron en mayor abundancia fueron Tetragonisca angustula, algunas especies de Nanotrigona, y en menor proporción Paratrigona rinconi, Scatotrigona y Nanotrigona camargoi. Tanto Tetragonisca como las abejas nanotrigonas, algo que sí se ha reportado en estudios anteriores es que tienen una preferencia muy alta por nidificar en cavidades preexistentes, dado que aprovechan este recurso y así se ahorran todo este gasto energético que tienen que hacer para construir o establecer la colmena. En cuanto a los sustratos naturales, encontramos que hay especies de abejas que están nidificando en Ficus benjamina, en Spatodea campanulata, en Cesalpinia feltoferoides, que son árboles introducidos, particularmente con Spatodea campanulata y con Cesalpinia feltoferoides. Muchos autores han reportado que el néctar de estos árboles es tóxico para las abejas. Sin embargo, pues para el país aún no hemos realizado algún estudio o algo que nos permita de cierta forma verificar que eso esté sucediendo. Y pues esto se da porque esos néctares contienen sustancias que son altamente tóxicas para ellas. Como algo sorprendente es que pues, dentro del mobiliario urbano domina mucho lo que son las plantas exóticas. Me imagino que ha de ser pues, por la belleza de sus flores o por la estética que estas puedan generar. Y en poca proporción se encuentran o se utilizan plantas nativas, como en este caso el Pitucelobium dulce o el chiminango, donde se encontraron 8 nidos de Nanotrigona pilosa en los cementerios donde estas plantas estaban presentes. Sin embargo, Martínez y Tupac reportan que las abejas colectan han colectado polen de todas estas especies arbóreas sin discriminar si son tóxicas o no. En cuanto a las comunidades de abejas sin aguijón en los cementerios, pues en 6 cementerios encontramos la mayor riqueza de especies y la mayor abundancia de nidos. Estos cementerios particularmente se encontraban rodeados de zonas con alto porcentaje de área verde. En 14 cementerios encontramos ensambles de abejas compuestas por 3 especies y una abundancia de nidos que fluctúa entre 1 y 3. Y en 3 de estos cementerios no se registraron abejas. En cuanto a las características de los porcentajes que se midieron con respecto a la riqueza de especies y la abundancia de nidos, encontramos que sí existe una relación, aunque es muy baja, entre el porcentaje de zonas verdes y la riqueza de especies. Es decir, a medida que yo tengo zonas verdes rodeando los cementerios, la riqueza de especies voy a encontrar muchas más especies en comparación a aquellas que están altamente urbanizadas o que están rodeadas de altos porcentajes de zonas agrícolas. Asimismo, en cuanto a la abundancia de nidos, se encontró una relación positiva cuando habían zonas verdes y una relación negativa cuando se incrementaban las áreas agrícolas. Entonces, en resumen, encontramos una mayor riqueza de especies de abejas sin aguijón y una abundancia de nidos más alta en aquellos cementerios que están rodeados de zonas verdes en comparación a aquellos que están rodeados de zonas agrícolas y de áreas urbanizadas. El decrecimiento de la abundancia de nidos en las áreas altamente agrícolas puede estar relacionada en la disponibilidad de recursos de nidificación como son los árboles. En las áreas agrícolas, particularmente en lo que son, más que todo en el cultivo de caña de azúcar, no se suelen encontrar muchos árboles asociados, sino que son franjas que delimitan los cultivos y son árboles que no son funcionales para la nidificación de las abejas. Esto nos lleva, estos datos que encontramos en este estudio, pues son muy chéveres porque
concuerdan con lo evaluado por Villaseñor y colaboradores en el 2019, pero esta vez ellos lo hacen con aves en cementerios de la ciudad de Santiago de Chile, donde encuentran que aquellos cementerios que están rodeados de zonas verdes contienen una mayor diversidad de aves en comparación a aquellas que están rodeadas de zonas altamente urbanizadas o de zonas rodeadas de grandes extensiones de cultivo. Esto a su vez es concordante con una hipótesis que se viene trabajando últimamente, que es la hipótesis del término intermedio, que me dice que aquellos espacios que están urbanizados, pero que tienen altas zonas verdes, pueden soportar una mayor diversidad de polinizadores en comparación a las áreas que están altamente urbanizadas o a las áreas donde predominan los paisajes agrícolas. Sin embargo, la mayor diversidad de polinizadores siempre van a estar en las áreas naturales o seminaturales, por lo tanto, no se pueden descuidar. El hecho que podamos tener animales dentro de la ciudad no quiere decir entonces que, bueno, vamos a tumbar el resto, porque pues si pueden estar en la ciudad, no. El área primordial siempre va a ser la zona natural y las áreas seminaturales. Con lo que respecta a la correlación del área de los cementerios con la riqueza de especies y la abundancia de nidos, no encontramos una relación directa entre estas variables. Esto es concordante también con lo que encontró Villaseñor y colaboradores en el 2019, y este efecto se debe principalmente al tamaño de la muestra. Aquí el tamaño de la muestra para análisis estadístico pues es bastante pequeño, y fuera de eso, la mayoría de los cementerios que están concentrados en el Valle del Cauca sobre todo, fluctúan entre 1 hectárea o 1,5 hectáreas, lo que hace que la mayor concentración de sitios de estudio se haya centrado entre esta área y no se hayan explorado otros sitios de áreas mucho más grandes. Sin embargo, viéndolo muy por encima, podemos ver que en cementerios que son de un área hay una alta riqueza de especies y una alta abundancia de nidos, por lo que uno podría inferir que no se necesitan espacios muy grandes o cementerios muy grandes para que puedan establecerse los meliponinos. Como conclusión, tenemos que los cementerios pues cobran importancia y un valor como hábitats al brindar refugio a algunas abejas en los entornos urbanos. Los cambios en los ensambles de abejas sin aguijón, que apoyan rasgos generalistas y la anidación en cavidades preexistentes, son consecuencia de la interacción de las características locales y del paisaje que ejercen efectos diferenciales no generalizables sobre las especies dentro y entre los taxones que componen las comunidades. Que la presencia de zonas verdes en los ecosistemas urbanos benefician la riqueza de especies y la abundancia de nidos de abejas sin aguijón en estos entornos, por lo que se deben centrar esfuerzos en gestionar y garantizar la presencia de zonas verdes alrededor de los cementerios y aumentar la conectividad de estos con otras zonas verdes adyacentes que permitan la movilidad y el flujo de especies, y de cierta forma podamos mitigar los impactos negativos como la frontera agrícola y la intensidad de la urbanización. A raíz de estas observaciones y de este trabajo, pudimos observar que se abren muchas puertas, y dentro de estas puertas es importante investigar la interacción entre las personas que visitan los cementerios y las abejas que están presentes en ellos, dado que en muchos de los cementerios que visitamos fue muy común ver estas entradas, estas piqueras, que es la estructura que se comunica el interior de la colmena con el exterior, tapadas con cemento o tapadas con papel o servilletas o quemadas en algunos casos. Entonces sí es importante entender cómo nosotros como seres humanos estamos percibiendo los organismos que tenemos dentro de nuestro entorno. Asimismo, también se debe seguir investigando de qué forma se relacionan las abejas con los diferentes componentes de la urbanización, dado que aquí medimos algunas variables y pues no fueron altamente significativas, muy probablemente porque hayan otros factores implícitos allí que estén interactuando y estén de cierta forma modelando la posibilidad de que las abejas se establezcan o no. También investigar el papel de la práctica de manejo local de los cementerios. En los cementerios que visitamos, la práctica difería mucho porque en algunos habían jardineros capacitados
y en otros eran personas que simplemente estaban encargadas del cementerio y seguían algunos protocolos como aplicar herbicidas para eliminar el pasto o hacer limpiezas intensas con limpio y sustancias químicas que de cierta forma pueden perjudicar a las abejas. Asimismo, hace falta generar una normativa de manejo y cría de meliponinos en los ambientes urbanos, promover más lo que es la educación ambiental, estudiar la biodiversidad que puede residir en los cementerios e implementarlas en los planes de manejo. Los cementerios tienen un instrumento jurídico el cual los reglamenta y establece ciertas condiciones dentro de las cuales están los planes de manejo. Sin embargo, este instrumento está ausente o no existe en ninguno de los cementerios visitados. También se debe seguir adelantando el estudio del conocimiento en la taxonomía, en la identidad de las abejas que tenemos en el país, para así poder comprender un poco más cómo es su interacción dentro de los ecosistemas. Involucrar a la sociedad en estrategias de conservación en el ámbito urbano. Debemos de conectarnos más como sociedad con nuestro alrededor y generar material informativo de acceso a toda la comunidad, ya sea material físico o material digital. Es de suma importancia para que nos vayamos educando y conociendo con respecto a lo que tenemos en nuestro entorno. Bueno, quiero agradecerles principalmente pues a Ciudad Valle del Cauca por esta invitación tan chévere para parcharnos a hablar sobre biodiversidad, al grupo de estudios ECDISIS de la Universidad del Quindío, a la Fundación Ángel Escobar y a la Beca Colombia Biodiversa por la financiación de este proyecto, a Diego Alexander Guevara y a Jorge Díaz del Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional de Bogotá y al doctor Ricardo Ayala de la Universidad Autónoma de México por la ayuda en la identificación taxonómica de las abejas que encontramos, y a la colección de insectos de la Universidad del Quindío por facilitar el espacio y los materiales necesarios para poder llevar a cabo todo este proyecto. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención en la tarde de hoy, y no sé si tienen alguna pregunta, si fue muy rápido, si quedó todo claro, ustedes me dirán. Yo creo que estamos, que nos preguntamos. Buenas. Muy interesante la presentación y el tema. Desde aquí a la alcaldía de Zarzal, pues les hablo, me gustaría tener la grabación. Es muy importante porque yo aquí tengo gente conocida que está trabajando con las abejas melíponas y sin aguijón, y pues me gustaría transmitirles esa información a ellos. Conciencias antes de la ley 1289 era Hola Diego, Sí, creo que por aquí me escuchan. Quería comentarles que en el día martes, en horas de la mañana, van a tener ya a disposición la grabación en la fanpage del CIDAP, y procuraremos entonces también compartírselas a través de los grupos de WhatsApp que tenemos también en CIDAP para que ustedes la tengan a disposición. ¿Les parece? Y sí, también quiero saber la firma de la asistencia, no la veo. Que Ok, no veo con acá los gusto. mensajes. Ya te la enviamos, Diego, tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle a Elder por tan excelente presentación y excelente tema, muy interesante. Tenemos 3 preguntas en lo que estaba pues el chat. La primera, pues la hice yo, en el que pregunto que si se ha hecho algún análisis sobre la flora propicia para la conservación de estas abejas identificadas en las zonas de cementerios, ya que sabemos que la problemática es bastante grave con la pérdida pues de las abejas pues debido a la contaminación y la expansión urbana. Entonces son 3 preguntas, si gustas van contestando de a una, ¿te parece? Sí, correcto. Bueno, con lo que respecta al estudio de la flora, no hay para los cementerios, no se conoce cuál es la flora que están visitando las abejas. Sin embargo, pues como observación personal, algo que me causó mucha curiosidad, y es que, bueno, en el Valle del Cauca o en Colombia hay una práctica muy chévere que es ofrendar flores a los difuntos, y pues normalmente la gente lo que hace es que deposita estas flores allí,
y no lo hace con la intención de alimentar a las abejas. Sin embargo, lo que uno observa es que muchas abejas llegan allí. No sabemos si se estén alimentando, si estén aprovechando el polen, pero las hemos visto que están llegando allí. Entonces sí se debe hacer esfuerzos para evaluar si en realidad cuáles son los recursos que están allí presentes dentro del cementerio y que puedan estar utilizando. Sí sé que Martínez y Tupac para el 2019 evaluaron los recursos de polen utilizados por las abejas sin aguijón en 2 ambientes urbanos, creo que fue en Cali y en Palmira. Entonces esa es la información que hay, la verdad aún hay mucho por hacer. Vale, genial. Sí, siempre hay mucho más por investigar y por aprender. Gracias por tu respuesta. Quería invitarlos a todos los que estuvieron presentes en la charla a evaluar la misma, ya que eso nos permite aprender más, mejorar pues las siguientes. Entonces, posteriormente se colocará en el chat y pues para continuar con la siguiente pregunta, Mónica Cifuentes preguntaba qué son o no son funcionales respecto a la charla, que creo que lo nombraste, me imagino que era de las abejas. Hola, Elder, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Primero felicitarte, me encantó tu charla y el tema. Hace rato no estaba emocionada por una charla en Meet, me gustó muchísimo. Tú estás hablando de que los árboles que están a los lados de los cañaduzales ¿son funcionales o no son funcionales? Que no te escuché. ¿No son funcionales para la No. nidificación de las abejas? Normalmente los cañaduzales están rodeados o delimitados por swinglas o por algunas especies de árboles que su corteza son muy duras. Al ser muy duras, esto no permite que con el tiempo algunas partes que hayan envejecido desgarren sus ramas y creen cavidades que sean propicias para el establecimiento de las abejas. Asimismo, también se nos puede dar el siguiente panorama y es que tengamos los árboles propicios, pero estar rodeado de un monocultivo de caña de azúcar, la dinámica que esto conlleva, que es la quema, la aplicación de agroquímicos, etcétera, etcétera, puede ser un factor que inhiba el establecimiento de las abejas en estas zonas. Ah, ya, muchas gracias. Y lo otro es para preguntarte, yo estoy trabajando, apenas estoy comenzando a trabajar sobre el impacto de la ganadería sobre las abejas nativas de la alta montaña. Entonces quería saber si tu trabajo ya está publicado porque me puede servir como referencias para algunas cositas. Estamos en proceso, estamos esperando a que los evaluadores nos digan si aceptan o no, pero estamos en proceso. Ah, bueno, entonces, no sé si hay manera como de tener tu contacto para saber cuándo... Sí, ya les paso mi correo por aquí, por el chat, y cualquier cosa por allí, pues con mucho gusto. Ah, muchas gracias. Felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. Queremos hacer una acotación. Tenemos la moderadora que es Lizeth Múnera, de la Red Jóvenes de Ambiente. Entonces ella va a estar a cargo de la lectura de las preguntas y también de las personas que tienen levantadita la mano para que estén al pendiente del momento del turno que les corresponde. Entonces, Liz, te damos la palabra para que podamos continuar con esta conversa que es tan interesante y tan importante. Vale, Adriana, muchísimas gracias. Bueno, Eduard Campo también preguntaba sobre esta riqueza de especies encontradas en los cementerios, además de los otros factores físico-químicos ya mencionados, ¿podrían tener una relación con el desplazamiento por factores agrícolas? Sí, es muy probable. De hecho, uno de los precursores para la desaparición o el desplazamiento de ciertas especies de abejas ha sido la transformación de paisajes agrícolas. Digamos, agrícolas no amigables con las abejas, porque hay algunas conformaciones que se han logrado de cierta forma como proteger una red que permite llevar a cabo las dos actividades, tanto las actividades de agricultura y de ganadería y la conservación de las abejas. Pues, pero en general la dinámica es arrasadora y a lo que ha conllevado es a un desplazamiento de las especies. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, continuamos con Diego Fernando Perea, que hace rato estaba alzando la mano, y posteriormente seguiría la pregunta de Patricia, pero entonces vamos haciendo de a una, ¿vale? Entonces le damos paso a Diego, que alzó la mano, para que genere su pregunta. Dale, Diego.
Bueno, creo que Diego no está, entonces continuamos con Patricia. Patricia Magía, ¿sigue ahí? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Me gustó mucho la charla que acabas de dar. Yo soy una cuidadora de Meliponinis, tengo una reserva natural y en ella pues tengo más o menos 10 especies de abejas Meliponinis. Entonces, quería preguntarte los nombres normales de los árboles que dices que no son tan buenos, porque los diste pues como los científicos, entonces quedé un poco perdida de cuáles de los que no son tan buenos pues para alimentar a las abejas. Okay. Dos, me llama la atención que en el estudio no hayan salido las partamonas, que son como las que más se alimentan pues de estas, pues como de algo no tan limpio, por así decirlo. Y tres, las especies que tú nombraste de nanotrigona, escaptotrigona, ¿son las SP que nosotros conocemos o es que ya hay otras con esos otros nombres? Porque ya, o sea, esos otros segundos nombres que diste no los tengo como en mi, pues como en mi conocimiento, ¿no? Entonces quería tener un poco de esa información. Gracias. Ok, listo. Con respecto a los nombres comunes de los árboles no tan beneficiosos para las abejas, está el tulipán africano. El tulipán africano junto con la acacia amarilla son las especies de las cuales se ha reportado que contienen néctares que son tóxicos para las abejas. El otro es un caucho, en estos momentos se me escapa el nombre común, pero es un ficus, es un caucho, es un ficus, sí, que es muy común en los ambientes urbanos y lo que hacen es que no son buenos para este tipo de ambientes porque tiene raíces muy prominentes y lo que hace es que destruye el asfalto. Entonces son árboles que sí son buenos para las abejas, pero que comúnmente son podados o son cortados y cuando los cortan se llevan con ellos a las abejas que hay allí y terminan muriendo porque no hay un protocolo para darle manejo cuando se presentan este tipo de situaciones dentro de las ciudades. Con respecto a Partamona, pues la verdad, tomando como punto de partida el trabajo de la profesora Nates Parra en los Llanos Orientales, se esperaban encontrar muchísimas especies de abejas. Sin embargo, vimos que una particularidad de estas abejas que encontramos en estos cementerios es que tienden a tener colonias que no son muy grandes, es decir, no tienen muchos individuos, mientras que Partamona es una especie de abeja que tiende a tener muchísimos individuos. Entonces es muy probable que estos ambientes dentro de los cementerios no tengan la capacidad suficiente para soportar las poblaciones de estas abejas dentro de estos espacios, en comparación con aquellas que son mucho más pequeñas o su población es mucho más reducida en cuanto al número de individuos. Con respecto a la tercera pregunta, se me fue, perdón, ¿me la podría recordar? Sí, o sea, yo tengo... Okay. Sí, ya. Sí, perdón, sí, ok. Sobre los nombres, sí, es lo que hasta hace poco conocíamos como SP. Para Nanotrigona, para el 2019, Jaramillo, Silva y colaboradores revisaron todo el género Nanotrigona para Colombia e encontraron 8 especies. Entonces, eso que antes teníamos como Nanotrigona SP, ya pasó a llamarse Nanotrigona occidentalis o Nanotrigona pilosa o Nanotrigona gavoy o Nanotrigona tal. Con respecto a Scaptotrigona, como les comentaba, la resolución para el país aún carece de síntesis y lo más próximo que tenemos que se parece a ella es una abeja de Centroamérica, de México, que se llama Scaptotrigona postica y pues por estas comparaciones podemos decir que es esa. Sin embargo, no estamos del todo seguros porque están sin revisar. Esas aún siguen en SP. Perfecto, Elder. Por aquí nuestro compañero John Edward tiene levantada la mano, también tiene algunas preguntas para hacerte. Entonces, John Edward, te escuchamos. Vale, Adri, gracias. Elder, bueno, antes que nada, felicitarlo por la charla, estuvo muy chévere. Yo, pues, realmente yo no conozco mucho de abejas, pero pues, bacano como conocer un poco como sobre este campo. Pero teniendo en cuenta, ahorita que estaba hablando sobre algunas especies arbóreas que no son como muy
beneficiosas para algún tipo de abejas, me entra la pregunta y que justamente hace algunos meses también se hizo como una charla también similar con otras abejas, o eran avispas, no recuerdo. Y era ese debate sobre los estatutos arbóreos que los municipios adoptan en las ciudades, que a la vez está también muy relacionado con las buenas acciones que a veces hacen grupos o hacen personas sobre sembrar árboles. Yo sé que sembrar árboles sí es importante y eso es lo que nos intentan como inculcar, pero a veces por querer hacer esa buena acción podemos sin querer estar afectando un ecosistema muy específico o unas especies muy específicas. ¿Vos crees que este tipo de trabajos pueden ser bases sólidas para que ayuden a pulir esas políticas en torno a los estatutos arbóreos? Claro que sí, totalmente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, digamos que históricamente, las personas que hacen ecología, que hacen conservación, siempre se han fijado más en lo que son los ecosistemas prístinos, conservados, los bosques, y se ha dejado de lado un poco lo que son estos ecosistemas que conforman las ciudades, porque al ser artificiales, pues uno lo que puede decir es que pues de cara a futuro, puede ser que eso no sea funcional o puede ser que eso no sirva, pero no, lo que nos hemos dado cuenta es que estos espacios son de suma importancia porque pueden brindar y soportar alguna porción considerable de esta biodiversidad que podemos tener en espacios conservados. Entonces, lo que sí se requiere es empezar a disparar el número de estudios relacionados con la ecología urbana para entender cuál es la dinámica dentro del ecosistema urbano, quién está interactuando con quién está brindándole un recurso a quién, y asimismo poder pensar y poder empezar a planificar lo que son las ciudades. Porque uno de los problemas que tenemos en América Latina es que nuestras ciudades no son del todo planificadas, sino que ellas van creciendo según otras dinámicas que son de carácter más bien administrativo, político, y la ausencia de esta planeación es la que hace que no podamos tener ecosistemas que sean lo suficientemente amenos. Sin embargo, lo chévere es que pues en cuanto a lo que es el Valle del Cauca y el Quindío, son municipios que apenas están creciendo y aún estamos a tiempo de revisar muchas cosas y a partir de lo que encontremos poder diseñar espacios que sean amenos con el medio ambiente. Vale, muchísimas gracias por tu respuesta. Patricia Mejía, hacía rato pues había levantado la mano, entonces le damos paso a ella, posteriormente la pregunta que está escrita en el chat y después volvemos con CIMAP, ¿vale? Entonces continuamos con Patricia Mejía, por favor. Ay, muchas gracias. Yo hago otra pregunta. Estaba pensando aquí si el estudio que ustedes están haciendo está solamente enfocado en las meliponinis que están en las zonas urbanas, o también se han pensado estudiar un poco qué está pasando con las meliponas como tal, que son las abejas un poco más grandes, que realmente está siendo muy difícil encontrarlas, sobre todo acá en el Valle del Cauca, y cuál podría ser esos sitios donde pudiéramos encontrar algunas y cuáles serían esas algunas que podríamos encontrar. Si ya han pensado como en ellas o solamente se están concentrados en las meliponinis como tal. Bueno, allí primero que todo quiero hacer como una aclaración porque es un error que solemos cometer muchos, muy común, y es que melípona es un grupo dentro de meliponini. Entonces, cuando hablamos de abejas sin aguijón o hablamos de meliponinis, ya estamos hablando de la abeja melípona. Lo que conocemos hasta hoy es que estas abejas son abejas grandes, de hecho tienden a tener un tamaño muy similar a la abeja de la miel, la Apis mellifera, y por tener este tamaño corporal, pues requiere de unas condiciones que no son tan particulares en los ambientes urbanos. Es decir, requieren más bien de sistemas más boscosos, con una alta representatividad de especies vegetales que les sirvan de alimento, etcétera. Y también lo que sabemos es que este género de abejas, pese a que puede ser empleado en la meliponicultura, es muy sensible a la perturbación. Entonces, sus poblaciones en Colombia están más bien concentradas en zonas altamente conservadas, como puede ser el piedemonte amazónico, como pueden ser los llanos orientales,
como pueden ser algunas pequeñas zonas dentro de lo que son los valles interandinos que aún tengan, digamos, algunas grandes áreas de bosques protegidos, allí se pueden encontrar. Sin embargo, para el género Melipona se está trabajando porque aún no se conocen cuáles son el total de las especies que hay en el país ni cómo están distribuidas. Entonces no sabría darte como un dato concreto, pero más o menos eso es lo que pasa. Como te comentaba, las abejas que son más grandes suelen ser filtradas por la urbanización. Entonces se establecen más fácil las que son pequeñas que no las que son grandes. Vale, sí, teníamos una pregunta que se nos había pasado por leer de Adriana, que obviamente hay que darle el paso a Adriana también. Habla de que qué debemos hacer los ciudadanos para proteger las abejas y cómo podemos aportar. Ok, hay diferentes estrategias. Una puede ser, digamos, aumentando lo que es el recurso floral en nuestras casas, o en nuestras casas a partir de los jardines, los patios o los parques que tenemos dentro de los conjuntos residenciales o los barrios. Pero yo creo que lo primordial es observar. Necesitamos primero observar mucho para no caer en el error que comentaba el compañero anteriormente, que a veces la buena intención no nos lleva a una buena intención, sino que nos lleva a un efecto contrario de lo que deseamos. El conocimiento con abejas en cuanto a su biología y en cuanto a muchos componentes, a pesar de que se saben bastantes cosas, es muchísimo lo que falta todavía por conocer. Entonces sí se deben de centrar como más estudios y más observación para mirar a ver cuáles de esos componentes que están en el ambiente urbano pueden servir para que las abejas se puedan alimentar o para que las abejas puedan subsistir en este espacio. Hay una iniciativa muy chévere, sin embargo, yo personalmente soy como que tratémosla con cuidado, que es el establecimiento de hoteles para abejas. El establecimiento de hoteles para abejas es una iniciativa creada sobre todo en zonas del norte o en zonas del sur, en zonas templadas, perdón, donde digamos que la fluctuación del clima está muy bien marcada por las estaciones y pues claro, ponen allí sus hoteles, las abejas llegan, se reproducen, no genera mayor problema en comparación a la región tropical donde pues tenemos un clima que es variable durante todo el año, con mucha humedad, mucho sol, etcétera. Y lo que uno ha podido observar es que a veces no llegan las abejas a los hoteles, sino que llegan parásitos o llegan otras avispas o llegan otros animales que al fin de cuentas terminan interrumpiendo el proceso de conservación al cual se quiere llegar. Sin embargo, está el otro lado donde también se han visto procesos donde sí funcionan, pero cuando funcionan, lo que uno puede observar es que la gente es cuidadosa en sembrar ciertas plantas como girasoles, como algunos vegetales, como la titonia, etcétera, que le están brindando un recurso alimenticio. Porque si yo pongo un hotel, pero no tengo nada que ofrecerles de alimento, es muy probable que allí solamente lleguen las arañas. Vale, listo, entonces continuamos, excelente información, no sabía, muchísimas gracias. Y ahora continuamos con Simap Cali Dagma, que había alzado la mano hace ratico. Muchas gracias, Lizeth. Muchas gracias, Elder, por la presentación excelente. Realmente uno aprende tanto. Yo soy Lorena Ramírez, yo trabajo ahorita en el Dagma y de pronto me gustaría comentarte un poco sobre el tema de los estatutos de silvicultura. Y es que muchas veces se piensa pues que los biólogos quienes lo han hecho han sido ingenieros forestales, que tienen una visión sobre solamente el árbol como individuo, y esa es como la función, lo que ven los ingenieros forestales, desafortunadamente. No todos, pero muchos sí. En Cali, ¿qué se hizo? En Cali lo que generamos fue un plan de silvicultura, donde trabajamos con un equipo interdisciplinario, y los invito a conocer la resolución. Ahorita se las voy a anotar aquí en el chat. Es la resolución 1530 del 2019. El arbolado integral que tenga que ver pues como con la biodiversidad y con potenciar la conectividad ecológica funcional.
Entonces, digamos que si hay ejemplos que no ha sido fácil que se ha aceptado este plan de silvicultura justamente porque hay una oposición muy grande de parte de los ingenieros forestales para aceptar un plan que está creado por biólogos, por ecólogos, por agrónomos, también por forestales, pero digamos que sí estamos tratando desde el DAGMA de generar una nueva conciencia sobre lo que es la vegetación urbana, que desafortunadamente en este momento en Cali y en casi todas las ciudades del mundo, las especies vegetales que predominan son exóticas, no son en las ciudades. Usualmente las especies vegetales dominantes son de otras zonas, no son de los ecosistemas propios. Entonces eso es una realidad que tenemos que como sociedad empezar a cambiar para poder proteger justamente las abejas, las aves, las mariposas, que son las nativas de nuestros ecosistemas. Entonces, digamos que esa era la comunitaria apoyada por el DAGMA y también por la CBC, donde se están haciendo cosas muy bonitas también para proteger la biodiversidad. Excelente, y es muy necesario. De hecho, ahorita que preguntaban que qué plantas, recuerdo que en los patios de las abuelas pues no puede faltar el noni, porque el noni todo lo cura. Y ha sido muy chévere porque se ha podido ver en jardines o entre jardines donde está el noni, que esta planta, sus flores al parecer producen unos aceites, y es impresionante ver la cantidad de abejas que llegan allí a sacar los recursos. Entonces sí es muy importante romper el ego. Lamentablemente dentro del campo laboral hay muchísimos egos, entonces lo primordial es romper todos esos egos para poder llegar a lo ideal o a lo que en realidad queremos. Y sí es muy importante porque siento que hay muchas especies de bosque seco tropical o de lo que alguna vez fueron nuestros bosques en lo que es el Valle del Cauca y en el Quindío también, porque es una zona muy deforestada y muy transformada, que nos pueden brindar una cantidad de recursos en comparación a aquellos árboles exóticos. Y pues claro, lo del arbolado exótico en los ambientes urbanos de Colombia no es una mentira. De hecho, Vidal, creo que es un señor que ha estado trabajando mucho en esto, y en Colombia prácticamente uno podría decir que el 87% de los árboles empleados en lo que es la reforestación urbana son especies exóticas, y una pequeña proporción está representada por árboles nativos. Y eso es algo que yo los invito a todos a que tenemos que girar esto, tenemos que empezar a plantar y a promover más el cultivo de especies nativas que no de especies exóticas, porque estas especies, al haber crecido, al haberse desarrollado en zonas muy lejanas de aquí, tienen otras dinámicas, otros procesos que puede ser que cuando los ponemos aquí, pues generen algo contrario a lo que en realidad deseamos. Vale, muy chévere. Entonces, ahorita continuamos con la pregunta de María Fernanda que está en el chat y posteriormente con el profesor Perea que había levantado la mano. La pregunta es de María Fernanda Valencia Soto. Dice, ¿qué plantas se pueden colocar en los paraderos de autobuses que pueden ser polinizadores para así conservar y preservar las abejas como lo están haciendo? Ella cree que en Holanda, y sería bueno implementarlo en Cali, y pues no solo en Cali, sino que en toda la zona baja del Valle del Cauca. Bueno, chévere. No sabría decirte con exactitud qué especies de plantas, porque lo que te digo, ahí nos falta observar. Sin embargo, te puedo decir que, por ejemplo, las asteráceas o estas flores compuestas, la caléndula, la titonia, los girasoles, bueno, no sé un girasol qué tan fácil sea de poner en una estructura de esta de autobuses, pero sí el diente de león puede ser, algunas verbenáceas podrían ser propicios para instalarlas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es como la observación, porque pues más que poner la planta para que la abeja se pueda alimentar, es entender que esa planta que vamos a utilizar pues sí tenga las condiciones para adaptarse al espacio en el que se desea depositar, y que sea viable para que la abeja pueda visitarla pues cuantas veces sea necesario y la planta se pueda mantener dentro del sistema.
Vale, genial, muchas gracias. Y la otra pregunta, el profesor estaba alzando la mano, entonces el profe Perea le damos paso para que pregunte. Bueno, muy buenas tardes. De verdad que muy interesante, Elder, tu intervención frente a algo que a todos nos preocupa enormemente y es la parte de las abejas, tanto la Apis mellifera como las otras especies que hay. Consideramos que una estrategia que hay que implementar en las ciudades, en las zonas urbanas, es la de hacer acuerdos. Por ejemplo, aquí en Zarzal, donde yo vivo, establecimos un acuerdo primero para que los bomberos y los organismos de socorro, cuando llegan enjambres transitorios o enjambres que ya se han establecido en algunas viviendas, entre las paredes, cielos rasos, etcétera, que no las maten. Entonces, ellos lo que hacen ahora, a partir de ese acuerdo, que lo tenemos ya hace poco más de 8 años, es que ellos no intervienen hasta que nuestra organización ambiental no visite el sitio y evalúe si se puede recuperar ese enjambre y trasladarlo hacia un bosque o hacia unas personas que tienen sus explotaciones apícolas. Creo que eso debe intensificarse porque todavía tenemos, digamos, no miles, sino millones de abejas que mueren en manos de quienes las ven como unos enemigos en las zonas urbanas, sobre todo la Apis mellifera, pues que tiene su aguijón y que pues la gente la ve con terror, y cuando le dicen que es africanizada, pues como que peor. Pues hay todavía esa tendencia. Entonces yo te diría, esa estrategia, incluso ya aquí se están colocando algunos apiarios a partir solo de las abejas que capturamos en la zona, digamos, las capturamos, las recuperamos y las llevamos a diferentes sitios. Gracias, Elder. Gracias a usted. Sí, es muy importante llevar a cabo estas capacitaciones. La verdad es que necesitamos de mucha educación ambiental comunitaria entre todos. Yo creo que también una buena estrategia para empezar a entender un poco más a las abejas y su rol dentro del ecosistema urbano puede estar asociado a los niños. Digamos que ya las personas adultas, algunos vamos poco a poco reaprendiendo, pero los niños están en este proceso en que están aprendiendo y captando todo de lo que están rodeados, y creo que con ellos se pueden llevar a cabo trabajos muy interesantes que permitan poder desarrollar más adelante estrategias para la conservación de las abejas dentro de las ciudades. Esto de los cementerios también lo están aplicando, si no estoy mal, en la ciudad de Armenia y en algunas otras ciudades en el departamento del Quindío, donde también se está dando esta práctica para hacer el rescate de las colmenas. Porque sí, normalmente uno se suele encontrar es que ven una colmena de abejas, de apis que está transitando y ya es agua jabón o echarle candela. En algún momento durante el muestreo tuve la oportunidad de interactuar con una señora. Estaba yo pidiéndole agua en la puerta de su casa y veo un nido de tetragonisca. Y yo, wow, emocionado. Yo, no, pues el nido de tetragonisca. Cuando llegué y me dice ella, ¿usted sabe esas mosquitas qué son? Yo ya puse a hervir agua para echarles porque a mí eso me parece que qué miedo. Yo no sé qué sea eso, vaya y me pique y mate a alguno de los muchachos. Entonces lo que uno puede percibir es que hay mucho desconocimiento acerca de quiénes nos están acompañando dentro de los ambientes urbanos y cuáles son sus funciones o cuál es el papel que están desarrollando en torno a nosotros y pues con nosotros. Vale, sí, muy importante la educación ambiental, pues con todo y nuestra familia, porque uno va aprendiendo y enseñándoles de a poquito. Muy interesante, bueno, es recordarles que tenemos un formulario en el que estamos consultándoles qué les pareció el evento, qué se podría mejorar, cómo nos calificarían para empezar a generar esas mejoras y pues propiciar unos mejores espacios en los siguientes encuentros que tengamos. Bueno, ya es una pregunta personal, aquí voy a compartirles el link, y mi pregunta personal es, como estamos hablando de qué plantas se pueden sembrar en varios espacios, yo, por ejemplo, tengo una huerta en mi terraza, ¿qué plantas me podría sembrar yo también para atraerlas en el sentido de alimentarlas y propiciar esa conservación?
Ok, les gusta mucho lo que son las albahacas, las flores sino que aquí cuando utilizamos la huerta, sí nos toca como compartir un poco, porque muchos de los alimentos que producimos en la huerta los consumimos antes de la floración. Entonces, algunos sí tocará como dejarlos a que florezcan y, por ejemplo, lo que son las flores de la lechuga, las flores del apio, del cilantro, son muy apetecidas por las abejas sin aguijón y por algunas otras abejas. Pero entonces es bajo ese compromiso que un poquito es para mi producción y otro poquito es para ellas, porque al final nos vamos a ver beneficiados, porque lo que nos van a hacer, lo que nos van a proveer es un servicio de semillas. A medida que estas abejas lleguen a estas flores de estas plantas y las polinicen, pues vamos a poder obtener semillas y vamos a poder seguir sembrando en la huerta. Vale, genial. ¿Tienes de pronto otros nombres de qué más plantas se puedan hacer o, por ejemplo, las Como para medicinales? jardín. Dentro de las medicinales, pues la caléndula, el romero, no sé, en ese momento la verdad no se me ocurren más, pero sí la gran mayoría de plantas medicinales son visitadas por abejas nativas y por abejas sin aguijón. Vale, muchísimas gracias por tan excelente información. Pues invitar a los compañeros que están pues en el espacio, si gustan si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el espacio de comentarios pues de los mensajes o pueden alzar la mano para aprovechar este espacio, claro que sí. Yo creo que por el momento, Liz y compañeros, no hay más preguntas. Ah, sí, no, discúlpeme. Bueno. Patri y Mónica. Bueno, yo pienso que esta es una muy buena oportunidad y que no se debe quedar solamente en esta excelente charla que nos ha dado Elder hoy, sino que deberíamos de promover otros espacios y hacerlos también más prácticos para que realmente sensibilicemos a las comunidades y sobre todo urbanas de la importancia de estas abejas. Adri lo dijo al comienzo, sin abejas no hay polinización y sin polinización no hay comida. Entonces, no debemos dejarlo solamente a nosotros los cuidadores del campo y de la naturaleza, sino también a los urbanos que realmente pues somos los que más atacamos. Entonces, ojalá no sea solamente esta. Me encantó saber que hoy iba a haber esta charla, mejor dicho, cancelé todo por estar aquí y quiero que se repita muchas veces porque estamos en pañales frente al cuidado de las abejas nativas sin aguijón. Hay mucho desconocimiento y de verdad que son muy, muy importantes. Gracias, muchas gracias. Patri, gracias a ti por acompañarnos. Queremos, y por los aportes que has hecho, porque son importantes. Es clave que, como tú dices, que podamos generar también espacios con personas que habitan en lo urbano para que entre todos podamos sensibilizarnos, caer en la cuenta que debemos aportar nuestro granito de arena precisamente para el respeto y la conservación de estas otras formas de vida que son tan importantes en los territorios. Por aquí Mónica nos dice, Elder, ¿puedes volver a hacer la aclaración de meliponini y melipona? Excelente, Elder. Disfruté mucho este tema. Gracias por el espacio. Claro que sí. Bueno, tenemos las abejas que son las abejas de la tribu Meliponini, que son las abejas sin aguijón, ¿ok? Pero entonces es la tribu Meliponini. Comúnmente a estas abejas se les suele llamar melípona, pero melípona no es sinónimo de abejas sin aguijón. Melípona es un género dentro de los 600 géneros, de los cuales 25 están para Colombia, que conforman el grupo de las abejas sin aguijón o los meliponini. Entonces, cuando hablamos de melípona, hablamos de un pequeño grupo de estas abejas sin aguijón que son un poco más robustas. Dentro de todas las abejas son las que son más robustas y
Hay otros géneros hermanos como pueden ser Scatotrigona, Nanotrigona, Tetragonisca, que va a estar conformado por otro grupo de abejas con ciertas características. Pero entonces Meliponini es un grupo, perdón, Melipona es un grupo de Meliponini. Meliponini serían todas las abejas sin aguijón. Con gusto. Bueno, por aquí usted tiene un club de fans, Elder. Por aquí lo felicitan, le dicen que tiene un muy buen manejo del tema y que es sobre todo construido desde la práctica. De verdad que por aquí tiene muchas felicitaciones y por aquí también nos hacen una postdata de Jamer Antonio que nos dice que a las abejas les encantan los tricomas de cannabis. Sí, sí es verdad. Son felices, cuando hay floración de cannabis son felices, sobre todo Scatotrigona, Nanotrigona son muy comunes en las flores de cannabis. Interesante. Otro dato que tenemos que aprender en todo este proceso. Bueno, Elder, de mi parte como CIDAP, agradecerte mucho. Para nosotros es un honor contar contigo aquí. Sabemos que estás en tu proceso de investigación, que te lo gozas y que abriste este espacio precisamente para que aprendiéramos contigo muchos elementos que nos van a servir en la práctica. De verdad que muchas gracias. Agradecerles también a los participantes que están presentes. Sabemos que no es fácil un viernes entrando puente, estar aquí a las 5:30 de la tarde acompañándonos. Esto denota que estos espacios de Parchémonos por la Biodiversidad han llegado a nuestro corazón y nos están sirviendo mucho para seguir formándonos como mejores personas en este mundo. Entonces, queremos agradecerles mucho, enviarles un abrazo grande, que tengan un buen fin de semana y recordarles que en 15 días nuevamente nos encontramos en Parchémonos. Vamos a tener la temática de murciélagos. Van a estar hablándonos sobre el mes de los murciélagos. Entonces, pues los esperamos. Elder, un abrazo y mil gracias por todo. Muchísimas gracias a todos ustedes, principalmente pues por la invitación y por las personas que pues, me acompañaron en la exposición de este trabajo. Para mí es algo muy importante y muy fundamental poder compartirles a ustedes los resultados de aquellas cositas que uno va haciendo por ahí. Parece que uno está como escondido y un poco aislado, pero lo importante es que llegue a ustedes y que ustedes, por favor, lo puedan replicar con sus amigos, con sus hijos, con sus vecinos, para que así nos vayamos reeducando entre todos y pues vayamos adquiriendo nuevas prácticas con respecto a la biodiversidad que nos rodea. Muchísimas gracias. Elder, gracias a ti. Mis compañeros también del equipo organizador quieren darte unas palabras, entonces Liz, John, los escuchamos antes de salir ya. Vale, muchísimas gracias, Elder, porque sabemos que las abejas son esenciales para la asistencia, pero hay veces como que nos quedamos en esa frase y no sabemos un poco más. Entonces, estos espacios son increíbles para aprender más, para saber cómo las protegemos, para saber qué están pasando, porque hay veces nos olvidamos de que en esos espacios urbanos están pues generándose muchas relaciones ecosistémicas y pues tú nos presentaste uno de esos escenarios muy bonitos. Entonces, gracias por tan excelente espacio, por hacerlo de una forma tan amena y no, por la disposición y por ese trabajo de investigar unos individuos muy lindos y muy importantes. Con gusto. Y cierra John Edward, ya, la ñapa. John Edward, te escuchamos. Elder, no, pues muchas gracias por el espacio, por habernos sacado como el ratico. Y nada, sí, lo que dice Patricia yo creo que es fundamental, que es que este tipo de investigaciones y trabajos realmente sean un elemento para mejorar las condiciones, tanto en las ciudades como en el campo. Yo creo que eso tiene que ser la base para que realmente empecemos a dar como unos debates un poquito más técnicos y académicos en torno al ordenamiento de los municipios, a la toma de decisiones, a lo que realmente es la conservación. Entonces, nada, divulgar esto y sí, que esto se pueda como transformar en pequeñas propuestas municipales para
fortalecer, o bueno, o para, sí, como para fortalecer como esta riqueza de biodiversidad que tenemos. Gracias. Bueno, compañeros, entonces damos por terminado el encuentro. Feliz fin de semana, un abrazo para todos y gracias por estar aquí con nosotros. Chao, Elder, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, parcero, qué agradable escucharlo.